Es un gozo para mí regresar frente a este micrófono para exponer un estudio más en esta serie que tiene que ver con la naturaleza de Dios, tal como se revela en sus nombres. Hoy vamos a considerar uno de los nombres hebreos de Dios que connota sanidad. El nombre es Dios sana. Ese nombre es uno interesante y estoy seguro que este estudio va a ser de provecho para usted. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 15, y ese va a ser nuestro punto de partida. Pero antes de comenzar con la lectura, vamos a orar a Dios. Amado Padre, hacemos una pausa para agradecerte una vez más por tu gracia, la gracia de Dios que trae salvación y que se ha manifestado a todos los hombres. Te agradecemos por todos los medios por los que recibimos tu gracia, tu santa palabra, la Biblia, el Espíritu Santo morando en nosotros y la obra intercesora de Cristo a nuestro favor en el cielo. Te alabamos en este día porque el Evangelio no pierde su poder. Sigue siendo el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Padre, te agradecemos porque tu palabra tiene una manera muy especial de ministrar a nuestras vidas. Nuestra oración hoy es que el ministerio de tu palabra sea con poder por el Espíritu Santo, alcanzando tanto a creyentes como a personas que no lo son todavía. Oramos por un ministerio especial en los corazones y vidas de cada uno de tus hijos. Dios, sé misericordioso con nosotros hoy y en especial te pedimos por aquellos que están enfermos, los mayores de edad. Te pedimos para que confortes sus corazones, Señor. Te pedimos que haya fruto en la vida de cada oyente, para la gloria y el honor de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver un nombre hebreo de Dios que tiene que ver con su ministerio sanador. Ahora, este es un tema muy controversial. Vivimos en una época en la cual las personas están buscando muestras sobrenaturales en vez de seguir la enseñanza clara y simple de la palabra de Dios. Hace poco leí una historia interesante de una congregación cuyo pastor murió y los miembros creían sinceramente que si tenían la fe suficiente podían regresar la vida del pastor, por lo cual se rehusaron a un entierro. Comenzaron a tener reuniones de oración y rápidamente personas de diferentes lugares vinieron. Eso atrajo multitudes. Querían ver el milagro de la resurrección de los muertos desde ya. Ahora, Dios no resucitó a ese pastor. Entonces pusieron una fecha límite y la congregación puso esa fecha y después que llegó la fecha se juntaron y decidieron, luego de votar y llegar a la conclusión por muy poco margen, que Dios no lo iba a resucitar. Entonces, una buena cantidad creía que sí resucitaría, pero luego votaron que no, por lo cual procedieron a tener el entierro. Mis amados oyentes, eso no tiene ninguna base bíblica, ninguna. Todo el acontecimiento fue un hecho necio y por sobre todas las cosas no escritural, en contra de la Biblia. En la actualidad Dios no levanta individuos de la tumba. Va a llegar un día en el cual los muertos en Cristo van a resucitar, pero no nos encontramos en ese día aún, y Dios no hace ese tipo de milagros en la actualidad. Otro incidente interesante ocurrido en el estado de California, en los Estados Unidos, fue el de unos padres que se rehusaron a darle medicina a su hijo. Ellos dijeron que Dios iba a curar al niño sin necesidad de los remedios recetados por el médico. Bueno, lamentablemente el niño murió. Estaban muy equivocados. Dios puede sanar en el presente, pero no está curando a todo el mundo, haciendo ese tipo de milagros. Dios puede hacerlo, y hay veces que cura a personas sin utilizar medicamentos o médicos, pero no siempre. Necesitamos saber lo que la Biblia enseña al respecto. Ahora, vamos a estudiar un poco en este día en cuanto al ministerio sanador de Dios por medio del nombre Jehová Rafa. Ese nombre significa simplemente el Señor sana, Jehová sana. Después que el pueblo de Israel dejó Egipto, se encontró con severas pruebas. Su escape de la esclavitud egipcia y el cruce del Mar Rojo fueron milagros espectaculares. Nadie va a negarlos. Ellos glorificaron y alabaron a Dios por los milagros que Él había hecho. Sin embargo, después de 3 días de viaje en el desierto, se percataron de que no tenían más agua.
Esto nos trae al primer pasaje a estudiar, Éxodo capítulo 15, versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ahora, esto es interesante. La primera experiencia en el desierto, después de que Dios los sacara milagrosamente de Egipto, fue quedarse sin agua. Los barriles de agua que habían llenado antes de salir de Egipto se habían vaciado. Entonces fueron a este lugar llamado Mara, a donde descubrieron agua, y con muchas ansias el pueblo fue a beber. Pero ni bien se arrodillaron junto al agua para refrescarse, descubrieron que las aguas eran amargas, lo cual les trajo una decepción y preocupación muy grandes. Esta fue entonces la primera experiencia en el desierto. No encontraron agua. Bueno, tal como el salmista dice en el Salmo 63:1, se encontraron en una tierra seca y árida donde no hay agua. A aquellos que fueron redimidos de Egipto pueden ver que este mundo es un desierto que no ofrece satisfacciones. La liberación del pueblo de Israel de Egipto es comparada con la liberación del pecador de la esclavitud del pecado. Y Egipto puede ser tomado como una figura del mundo y el faraón como una figura de Satanás. Cuando el pecador se salva, éste es librado del Egipto espiritual. Esa es la nueva experiencia de cada hijo de Dios. Y después de eso, en nuestra nueva experiencia cristiana, descubrimos que hay problemas en esta vida, pruebas de todo tipo, y que el mundo no ofrece satisfacción alguna. Todas las fuentes de este mundo producen aguas amargas. Y en cuanto a los que se apartan de Dios, Él dice lo siguiente: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo leemos en Jeremías 2:13. Nada ni nadie puede satisfacer, sino solo Dios. Usted recordará cuando nuestro Señor se encontró con la mujer samaritana. Él le dijo: cualquiera que bebiere este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo leemos en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Ahora, desde ya que es una experiencia conmovedora para el creyente nuevo, el hecho de descubrir que los recursos de la tierra son exhaustivos, pero a la vez, muchas veces amargos. Ahora, si la experiencia en Mara fue enviada por Dios expresamente para probarnos, podemos estar seguros que si confiamos en Dios, Él va a bendecirnos y darnos la victoria. Por otro lado, si nos alejamos de Dios, nos descarriamos, como lo hizo el hijo pródigo o Noemí, vamos a sufrir amargura, la cual trae consecuencias. Usted se acordará en el libro de Ruth, capítulo 1, cuando Noemí regresó desde Moab, sus amigos casi no la conocían, se decían unos a otros: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahora, la palabra Mara significa amargura. En Éxodo 15:23 leemos: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amarga. Y de hecho, Noemí allí en el libro de Ruth estaba confesando algo. Ella dijo: yo me fui llena. Eso fue cuando dejó la tierra de la promesa y anduvo en su propio camino, en su voluntad y no en la voluntad de Dios. Ella aprendió algo: descarriarse trae amargura, y otros pueden ver el cambio. Lo mismo pasó con el hijo pródigo. Pero este no era el caso de Israel. Ellos estaban allí en Éxodo 15, siguiendo el camino que Dios les había mostrado. Cuando se encontraron con la experiencia en Mara, entonces Moisés dijo lisa y llanamente: Dios allí los probó. Éxodo 15:25. Allí Dios los probó. Ahora, Dios mandó muchas pruebas a su pueblo. Las encontramos en el libro de Génesis.
Usted recordará el capítulo 22, cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a Isaac en sacrificio. Fue un tiempo de prueba para Abraham, un tiempo de prueba. Y unos 500 años después, David escribió: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Lo leemos en el Salmo 66:10. Y Santiago escribió en su carta, capítulo 1, versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, si bien es cierto que el pueblo de Israel tuvo una experiencia amarga mientras seguían el plan de Dios, también es cierto que ellos no reaccionaron de la manera correcta ante esta prueba. Leemos en Éxodo 15:24 que la gente murmuró en contra de Moisés. Detrás de la queja había temor y falta de fe. Era el temor a una muerte agónica por falta de agua. Ahora, esta reacción hubiera sido totalmente natural por parte de una persona no creyente, pero estos habían visto las maravillas de Dios y Él estaba con ellos y los guiaba. En vez de confiar en Dios en esa experiencia en particular, ellos se llenaron de pánico. Ahora, esto estuvo mal, y se nos advierte en cuanto a tal reacción incrédula y débil ante las pruebas. Debemos tener cuidado, amados míos, cuando estamos pasando por aguas profundas, de no culpar a Dios y quejarse y murmurar. Cualquiera puede murmurar, excepto el Hijo de Dios que acude en oración a su Padre en el tiempo de la prueba. Ahora, en respuesta a la intercesión de Moisés, se nos dice en el versículo 25 del capítulo 15 de Éxodo, que el Señor le mostró un árbol, el cual cuando Él lo tiró al agua, ésta se hizo dulce. Ahora, ese es un milagro increíble. Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Un hermoso ejemplo de un hombre que confió en Dios, y Dios le respondió de una manera milagrosa. El pueblo fue refrescado y fortalecido para el viaje. Ahora, hagamos una pausa para examinar un poco ese árbol antes de entrar a nuestro estudio de Jehová Rafa. Ese árbol es una hermosa figura de Cristo y de la cruz de Cristo. Si usted se fija en Hechos capítulo 10, versículo 39, encontrará a la cruz de Cristo descrita como un madero. El Espíritu Santo emplea esa palabra para referirse a la cruz, y leemos: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. El madero representa el Calvario y la cruz en la cual Cristo, nuestro Señor bendito, murió para comprar nuestra redención. Entonces, se nos dice que la predicación de la cruz defiende al Evangelio y la ofensa de la cruz representa la piedra de tropiezo por la cual los malignos tropiezan. Los enemigos de la cruz son los que desprecian a Cristo y su expiación. Entonces tenemos estas expresiones: la predicación de la cruz, la ofensa de la cruz, los enemigos de la cruz. Y metafóricamente hablando, se trata de la renuncia del cristiano al mundo y nuestra muerte al mundo. En Gálatas 6:14 dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la cruz representa al cristiano crucificado para con el mundo. Ahora, déjeme preguntar, ¿cómo vemos nosotros la cruz? ¿Vemos la cruz o estamos tan cegados por nuestra avaricia y nuestras pruebas y tribulaciones que no la podemos ver? La cruz de Cristo y el Cristo de la cruz pueden endulzar nuestra amargura. En nuestro peregrinar en el mundo van a haber tiempos de prueba, algunas experiencias como Mara, cosas que van a ser amargas. Ponga la cruz de Cristo en cada experiencia amarga, mi amigo. Que signifique para usted lo mismo que significó para Cristo: negarse a sí mismo, autosacrificarse, una autorrenuncia. Mire al Señor Jesús que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, según Hebreos 12:2. Recuerde, apreciado oyente, no fue Dios que estuvo a prueba, fue su gente, su pueblo.
Dios los estaba probando cuando llegaron a Mara y las aguas eran amargas. Dios les dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo 15:26. Mis amigos, en este versículo tenemos la clave y la base y el corazón de nuestro estudio de hoy. El capítulo 15, versículo 26. Dios aquí está diciendo: miren, yo los traje a este lugar. Si ustedes confían en mí y me obedecen y siguen mis enseñanzas y mandamientos, haciendo lo que yo les mando que hagan, no voy a permitir que las enfermedades que le tomaron a los impíos en este mundo le vengan a ustedes. Yo soy Jehová tu sanador. Ahora, en su Biblia, en Éxodo 15:26, en el margen escriba Jehová Rafa. Ahí junto a la declaración, yo soy Jehová tu sanador. Déjeme decirle que la palabra Rafa aparece unas 60 veces en el Antiguo Testamento. Y la idea detrás de la palabra es de curar o restaurar. El uso de esta palabra no se limita a curar una dolencia física, sino que también incluye curar o restaurar moral y espiritualmente. Fue en un momento de prueba que Dios se reveló a Abraham como Jehová Jiré. Y ahora, una vez más, en la experiencia amarga de Israel, allí en el desierto, surge ese nombre reconfortante de Dios. Amados, las experiencias placenteras de la vida no nos revelan la bendición que nos espera en Dios. Fue después de un conflicto cuando Dios le dijo a Abraham: yo soy tu escudo y fortaleza. Fue en la agonía del conflicto con Amalek que Israel llegó a conocer a Jehová Nisi. Y ahora esta nueva revelación de Jehová Rafa llega en un tiempo de pruebas severas. Sin embargo, la promesa no es incondicional, sino que su cumplimiento depende en el pueblo de Dios cumpliendo ciertos requisitos y dependiendo de si la dolencia es física, mental o espiritual. Dios está capacitado para sanar. Yo soy el Dios que sana, pero recuerde siempre que la sanidad es condicional. Ahora, el punto en cuestión es que Dios no sana siempre. Los hospitales están abarrotados, las clínicas psiquiátricas, los asilos para enfermos mentales, todo ello son testigos de cómo las enfermedades prevalecen en todas partes. Moisés, el hombre al cual Dios se reveló con este nombre, fue el primero en reclamar la promesa asociada a esto. Tal vez usted recuerde cuando María estaba llena de lepra a causa de su pecado. Moisés clamó a Dios diciendo, allí en Números 12:13, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Y Dios respondió la oración de Moisés y María fue sanada. Luego, en una de sus plegarias en la planicie de Moab, Moisés dio el siguiente testimonio: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Lo leemos en Deuteronomio 8:4. Ezequías fue sanado y su vida se extendió unos 15 años. Lo leemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Ahora, hay muchas instancias en la Biblia en las cuales vemos curaciones milagrosas, y estas que acabo de mencionar solo son unas pocas veces en las cuales Jehová Rafa sana a personas cuando Él así lo dispone. En el Nuevo Testamento vemos que nuestro Señor Jesucristo es Jehová Rafa, y que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén para la gloria de Dios. Cristo es reconocido como el gran médico divino. Él mismo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lo leemos en Mateo 9:12. Nuestro Señor comenzó su ministerio público citando Isaías 61:1, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lo leemos en Lucas 4:18. Nuestro Señor sanó al hijo de un noble, allí en Juan 46 al 54,
sanó a un hombre paralítico en Juan 5 del 1 al 8, sanó a un leproso en Mateo 8, 1 al 3, sanó a una mujer que tocó allí el borde de su manto en Mateo 9, 20 y 22, y muchos casos más. Incluso hay casos que están en la Biblia y no los menciono porque no los recuerdo en este momento, y también hay muchos milagros más que él hizo y no están registrados en la Escritura. Leemos que Jesús fue por toda Galilea enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino y sanando todo tipo de enfermedades en la gente. No podemos negar que antes de la cruz, cuando el Señor y sus discípulos predicaban el Evangelio del Reino, la sanidad física y las resurrecciones estaban asociadas con su ministerio. Lo podemos leer en Mateo 4:23, en Mateo 9:37, en Mateo 10, 7 al 8. Y en la dispensación presente, la dispensación de la gracia, la era de la iglesia en la cual estamos viviendo usted y yo, el mandato a levantar a los muertos y sanar a los enfermos no se encuentra en ninguna de las epístolas escritas después del Calvario. Usted no encontrará ninguna exhortación a sanar a los enfermos o a resucitar a los muertos en las epístolas del Nuevo Testamento. El sanar estaba asociado con el Evangelio del Reino, pero no con el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora bien, déjeme decirle que la sanidad es mencionada varias veces en el Nuevo Testamento, en pasajes como Santiago 5, 14 y 15, Hebreos 12, 13, Primera de Pedro 2, 24. Nadie va a negar que se menciona en esas epístolas allí, pero cuando se menciona, se trata de una cuestión individual. Dios sigue siendo Jehová Rafa, pero Él no siempre sana. No curó a Timoteo, y eso está muy claro allí en 1 de Timoteo 5:23, de sus frecuentes enfermedades de estómago. No curó a Trófimo en 2 de Timoteo 4:20. No curó a Pablo en 2 Corintios 12 cuando le rogó al Señor. Y puede que nunca lo cure a usted o a mí, mi amigo. Ahora, Él puede hacerlo si así lo desea. Él sigue siendo Jehová Rafa, el Dios que sana. Cada hijo de Dios debe aprender a esperar en el Padre Celestial en el tiempo de la enfermedad. A veces siento que en la búsqueda de la sanidad divina no consideramos las enfermedades divinas. ¿Nunca se le ocurrió que Dios puede enviar enfermedades a cualquiera de nosotros para que su nombre sea glorificado? ¿Usted leyó la historia del hombre que nació ciego en Juan 9? Los discípulos dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero el Señor Jesús respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sí, mi amigo, Dios puede enviar una enfermedad que a la larga va a honrarle y glorificarle, para que su gracia y poder se manifiesten. Mire, Dios obra en maneras misteriosas. No se olviden, mis amados, que alguna enfermedad nos va a agarrar algún día, ya que cada uno de nosotros algún día va a morir. Hebreos 9 nos deja bien en claro que está establecido para el hombre que muera una sola vez. La excepción es, desde ya, los que estemos vivos cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, A menos que Cristo venga antes o perdamos la vida en un accidente, todos podemos esperar que un día nos enfermaremos y moriremos. Todos esperamos la redención de nuestros cuerpos y es una maravillosa promesa. Ahora, ¿son las sanidades parte de la provisión divina en la obra expiatoria de Cristo? Si bien hay personas que dicen que lo es y basan sus opiniones en versículos como Isaías 53:5 y 1 de Pedro 2:24, yo no lo veo así. Fíjese por favor en las palabras del apóstol Pedro, por cuya herida fuiste sanados, allí en 1 de Pedro 2:24. Si las sanidades estaban incluidas en la expiación, las palabras de Pedro están de más. Pedro se refiere primeramente a aquellos que estaban sufriendo y en ningún lado le dice a los que leen que pongan su fe en Cristo y sus sufrimientos se acabarán. Claro que no. Por otro lado, Él los exhorta a ser pacientes en el sufrimiento. Usted lo puede leer allí en esa carta. Ahora, lea Mateo 8, 16 y 17 y verá que esta declaración se cumplió mucho antes de que Cristo muriera en la cruz.
Nuestro bendito Señor, Jehová Rafa, es el que puede sanar cualquier enfermedad cuando le plazca. Pero recuerde, mi querido oyente, no siempre es su voluntad hacerlo. Una palabra final. La sanidad física es posible fuera de la fe en Cristo, pero la salvación no. ¿Escuchó? Lo vuelvo a decir. La sanidad física en este mundo es posible fuera de la fe en Cristo, pero la salvación no. Yo conozco algunos individuos que experimentaron curaciones muy interesantes, pero no fue por medio de la fe en Cristo. Mire, muchas personas que no son salvas se han curado de algo milagrosamente. Estoy seguro de eso. Pero amigos, la salvación no puede ser aparte de la fe en el Señor Jesucristo. Mi amigo, si usted no es salvo aún, entonces necesita a Cristo, necesita confiar en Él para tener vida eterna. Bueno, Jehová Rafa es el Señor que sana cuando le place. No sé cuándo me llegará la hora de dejar este mundo. Puede que sea hoy, no lo sé. Si es el momento para irme, estoy listo. Mis tiempos están en las manos de Dios. Yo solo sé esto. Creo que un hijo de Dios, en la voluntad de Dios, es inmortal hasta que Dios haya terminado su obra con él en la tierra. Sí, Dios puede sanar. Él es Jehová Rafa. Y el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento es el Jehová Rafa del Antiguo Testamento, no lo olvide. Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Confíe en Él, mi querido oyente. Reciba entonces la vida eterna y su vida tomará un nuevo sentido y tendrá algo por qué vivir. Bueno, Dios mediante continuaremos con nuestra serie de estudios en nuestro próximo programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por su atención. Será hasta entonces y sigan mirando hacia arriba,